Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a tener acá en mi canal. En esta sesión, en el curso de Cultura Europea, vamos a desarrollar el resumen de la lección número 3. Esta lección número 3, titulada La época de las recopilaciones, escrita por Jorge Montes Salguero. 1. Las recopilaciones castellanas del ordenamiento de Montalvo a la novísima recopilación. La existencia de una gran cantidad de textos jurídicos genera una complicación en el conocimiento de la norma que era aplicable en cada caso. Esto va a provocar el reclamo ante las Cortes para que éstas llevaran a cabo recopilaciones de aquellas disposiciones legales que se encontraban vigentes, lo que permitiría facilitar el conocimiento y mejor manejo. Las recopilaciones llevadas a cabo en los distintos reinos eran una respuesta a la necesidad de contar con un conjunto normativo que agrupara en un solo cuerpo de manera sistemática numerosas leyes y pragmáticas existentes. Se puede citar como características generales de las recopilaciones los siguientes aspectos. Uno, los materiales son de carácter legislativo, disposiciones regias, las disposiciones de las Cortes y pragmáticas. Dos, su finalidad no fue innovar, sino conservar el derecho vigente en cada reino y fue una mentalidad propiamente historicista. 3. El método no fue uniforme. En algunos casos se aplicaba el criterio sistemático, en otros el cronológico. Cuarto, en todas las recopilaciones se trataba de incluir todo el derecho de forma unitaria. Finalmente, 5. En algunas recopilaciones tenían el carácter de oficial, sanción regia, en otras eran de carácter privada, hechas por juristas de la época, por lo que a Castilla se refiere, los textos recopilatorios que se realizaron en el sistema jurídico fueron los siguientes: el ordenamiento de Montalvo, el libro de bulas, las pragmáticas de Juan Ramírez. Hay que recordar que los reyes castellanos no colocaban en sus pragmáticas cláusulas derogatorias, lo que hacía difícil saber cuál era derecho vigente y cuál no. Es en 1480, los reyes católicos van a encargar al jurista Alonso Díaz de Montalvo, que ya había realizado comentarios al ordenamiento de Alcalá, como el autor de las partidas, la realización de una recopilación del derecho castellano y que en él se prescindiera aquellos preceptos que no fueran útiles, aquellos que fueran obsoletos y contradictorios. Este trabajo se imprimió en 1484, luego de 4 años, conocido como el Ordenamiento de Montalvo. Hay quienes sostienen que esta obra no era oficial y que fue una iniciativa propia de dicho autor. Sin embargo, existen 32 ediciones, siendo abundante su difusión, aun cuando los reyes católicos no le dieron el reconocimiento oficial. El ordenamiento de Montalvo estaba formado por pragmáticas, leyes de cortes, reales cédulas de los reyes de Castilla y algunas disposiciones del fuero real. La estructura de la obra era de 8 libros, con contenido en derecho público, derecho eclesiástico, municipal, hacienda, régimen señorial y derecho penal. Cada libro se encontraba dividido en títulos y estos en leyes. Contiene un prólogo elaborado por el mismo autor y es considerado un trabajo incompleto, además de advertir varios errores, razón por la cual no alcanzaría el carácter de oficial. Su autor no recogió la totalidad de leyes vigentes, mutilando algunas de las incluidas, aparte de tomar algunas que ya no regían, lo que incurría en confusiones y contradicciones, además que no tenía cláusula derogatoria ni de promulgación. Pese a las circunstancias descritas, su contenido pasará a una nueva y novísima recopilación, de forma tal que aun cuando no tiene respaldo oficial, su trascendencia fue mucha. De otro lado, tenemos el libro de bulas, y pragmáticas de Juan Ramírez, este último secretario del Consejo de Castilla, al cual en su trabajo se incluyen las bulas y pragmáticas procedentes de la jurisdicción real. No tiene un orden cronológico y presenta una sistemática similar al ordenamiento de Montalvo.
pero sin divisiones en títulos o en libros. Su contenido fue leyes del fuego, realpartidas, disposiciones de corte, disposiciones reales y acuerdos de consejo. Lleva por título Libro de Bulas y Pragmáticas, promulgado en 1503 por los reyes católicos, y alcanzó una gran vigencia y se utilizó en los tribunales como un texto propiamente legal. La nueva recopilación. La dispersión del derecho castellano fue un problema no resuelto y pese a que no se valoró el trabajo hecho por Montalvo ni por el trabajo de Ramírez, en razón por la que diversas cortes, especialmente en Valladolid, se reitera la necesidad de llevar a cabo una nueva recopilación. Carlos V encarga a Pedro López Alcózar, quien a su fallecimiento le sucedió el doctor Guevara y Escudero. Fue con Felipe II y la participación de López de Arrieta y Bartolomé Atienza que culminaron la obra, siendo examinada por el Consejo de Castilla y promulgada en 1567. Contiene partidas, leyes del toro, las leyes del fuero juzgo, fuero real, ordenamiento de Alcalá. Está estructurada en 9 libros con más de 4.000 leyes, siguiendo el modelo de ordenamiento de Montalvo, inclusive sus mismos defectos. Su contenido abarca temas de iglesia, familia, sucesiones, derecho público, penal y procesal, el régimen municipal y hacienda. Se advierten los diferentes estilos legislativos de los monarcas, habiendo partido del trabajo de Montalvo, va a arrastrar también todos sus defectos. De esta obra se hicieron 10 ediciones. La de 1723 incluye las gramáticas, ¿no?, vigentes publicadas de su última edición en 1640 hasta 1722. Posteriormente se van a añadir en un volumen nuevo que recogía los autos acordados. En 1786, el Consejo de Castilla encargó a Lardizábal la formación de un suplemento de la nueva recopilación que comprendería cédulas, decretos y autos acordados con posterioridad a 1745. Sin embargo, este nunca fue aprobado por el Consejo. Ya en 1799 se encargará a Juan de la Reguera Valderomar, quien complementando el material de Lardizábal lo finaliza en 1780. No habiendo alcanzado sanción regia este trabajo, texto también muy criticado por los defectos en cuanto a la recopilación anterior, la novísima recopilación. Esta obra fue el producto de los diversos requerimientos dados durante el siglo XVIII de realizar un texto que sustituyera la insuficiente recopilación. Carlos III encargó a Lardizábal la realización de un suplemento para la nueva recopilación, la cual no concluyó. Carlos IV, en 1791, hizo necesario reeditar la nueva recopilación, encargando al jurista Juan de la Reguera Valderomar, que era un relator de la Cancillería de Granada, quien al presentarlo al rey para su aprobación, acompañó de un proyecto de recopilación nuevo, el cual fue aceptado inmediatamente, dejando sin efecto el suplemento. La novísima recopilación de leyes de España está compuesta de 12 libros con más de 4.000 leyes pragmáticas y autos acordados. Aprobados por Real Cédula en 1805, se ocupa de temas eclesiásticos del derecho a la corte, Consejo de Castilla, derecho público, gobierno civil, régimen municipal, hacienda, derecho de familia, arrendamientos, contratos, derecho penal y procesal. Esta novísima no incluye cláusula derogatoria, por lo que se veía vigente la nueva, aplicándose a estos los casos no contemplados por la anterior recopilación. La novísima recopilación va a repetir los defectos de su predecesora. Las críticas se sustentaban en una obra publicada bajo el título Juicio crítico a la novísima recopilación, que pone de manifiesto los defectos que se seguían arrastrando de la anterior recopilación. Dado estos trabajos que se habían desarrollado, hemos elaborado un pequeño cuadro en el que tratamos propiamente de establecer
algunos aspectos en cuanto a quién habría sido el monarca que los expidió y la fecha de publicación. Como ustedes pueden ver, estas recopilaciones en este orden cronológico, ¿no? Que lo tenemos desde el ordenamiento de Montalvo, el libro de bulas y pragmáticas, la nueva recopilación y la novísima, la fecha de promulgación, solamente la última fue aprobada por Real Cédula, y quiénes fueron los monarcas que en su oportunidad dieron las mismas. Continuamos y ahora vamos a desarrollar el capítulo segundo, ¿no? Referido a las recopilaciones en Vascongadas, Aragón, Navarra, Cataluña, Mallorca y Valencia. Vamos a ver que al incorporarse a la corte de Castilla, la provincia de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa conservaron su peculiaridad legislativa. En 1528, bajo el reinado de Carlos I, se sanciona el fuero, privilegios, franquezas y libertades del señorío de Vizcaya, obra que tenía 36 títulos y en su preámbulo se señalaba la ausencia de la ley a aplicarse en leyes generales del reino castellano. Álava. Las leyes fueron coleccionadas durante siglos, el siglo XVII como el siglo XVIII. Es en 1825 que se publica bajo el nombre de Cuaderno de Leyes y Ordenanzas, con el que se gobierna esta provincia de Álava, en la que se recogen ediciones anteriores. Guipúzcoa, en 1491, se intentó hacer una recopilación de sus fueros. En 1583 se llevó a cabo la recopilación de cuadernos de hermandad conteniendo los acuerdos de las juntas y disposiciones reales. Ya en 1696 se publica la nueva recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa. Aragón. Se dieron recopilaciones cronológicas y sistemáticas. En las primeras, se debe citar a los fueros y observancias del Reino de Aragón, recopilación dividida en 3 libros que recoge cuestiones eclesiásticas como aforos relativos al derecho civil y organización judicial. Con relación a las recopilaciones sistemáticas, se encargó una nueva recopilación que se denominará finalmente fueros, observancias y actos de corte, compuesto de 9 libros dividido en títulos o rúbricas. En un segundo cuerpo se incluyen las observancias y un tercer cuerpo los fueros. Navarra. Incorporado al reino de la corona de Castilla en 1512, mantiene hasta la ley apasionada de agosto de 1841 sus propios fueros y legislación, que queda asimilada a las demás provincias españolas, conservando su derecho privado y privilegios. Las recopilaciones del derecho navarro recogen leyes posteriores a 1512. Las Cortes son más relevantes en el ámbito de legislación y respecto de las disposiciones del rey, estas tienen un carácter circunstancial y de gobierno. Cataluña. Se realizaron 3 recopilaciones de gran continuidad. La primera encargada en las Cortes de Barcelona de 1413, las Constituciones de Cataluña y los capítulos de Cortes que estaban en latín y habían de ser recopilados metodológicamente. 2. La segunda recopilación del derecho catalán llamada Constitución y Altres Drets de Cataluña. Se trató de más de 9 años en nombrar la comisión encargada y serían las Cortes de 1585, cuando de nuevo se encargaría la realización de esta obra que finalizaría en 1587. 3. En 1704 se realizó con el mismo nombre que la anterior una tercera recopilación del derecho catalán. Mallorca. Es una continuidad de lo que realizado en la Edad Media. Su primera recopilación desde el siglo XVII incluye los fueros y actos de cortes de los territorios aragoneses. En 1612 formó una comisión que concluyó con una obra en 1622 que no logró la sanción regia y quedó archivada. Contenía las disposiciones referentes al reino de Mallorca y estaba dividido en 5 partes con diversas materias, contratos, derechos, sucesiones, juicios, derecho penal y procesal. La segunda recopilación, conocida como Ordination y Sumariales, privilegios con su estatus y bonusos de RGN de Mallorca, es la más importante y se editó en 1663.
recoge el derecho penal, mercantil, procesal, civil y pragmáticas. Valencia. Reino integrante de la Corona de Aragón, con la llegada de Felipe V, perdió su derecho imponiéndose el derecho castellano. Tuvo dos recopilaciones, una cronológica que se imprimió en 1482 y otra sistemática, dividida en 9 libros, donde se recogen todas las materias en familia, derecho sucesorio, penal, procesal, derecho del rey y la iglesia. 3. Las recopilaciones en Indias. Cuando se encargó a Cristóbal Colón por parte de los reyes católicos, se acordó en las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492 que todas las tierras que se descubrieron recibirían el esquema de organización de Castilla. Posteriormente, el derecho indiano supone analizar el periodo cronológico entre 1492 y 1898, que incluye elementos del derecho común romano, canónico, castellano, dictado para las Indias, el consuetudinario indígena y el criollo. Derecho castellano, derecho indiano y derecho indígena. Llevado a cabo el descubrimiento de los territorios como los castellanos que desplazan hacia dichos territorios, se rigen por su propio derecho al considerarse a los indígenas como súbditos de Castilla. Se debe tener en cuenta que las Indias se van a incorporar a Castilla como si fueran un territorio más de este reino. Por ello se traslada su derecho e instituciones, como los adelantos, las audiencias, los corregidores, capitanía, generales, etc. La vigencia del derecho castellano pasó por dos etapas. La primera etapa, aquellas disposiciones dictadas por Castilla que tenían vigencia automática en todo el reino, incluidas las Indias. En una segunda etapa predominan las disposiciones castellanas dictadas expresamente para las Indias. Desde 1614 se requería el pase por el Consejo de Indias para que éstas pudieran tener vigencia. Debido a las costumbres y necesidades de los territorios descubiertos, era imprescindible elaborar un derecho indiano propio. Este derecho, elaborado por Castilla, pero que podía ser dictado desde la metrópolis mediante pragmáticas o leyes dictadas en cortes por los monarcas o desde la misma América por los funcionarios castellanos que gobernaban, es decir, los virreyes, los corregidores, capitanes generales, etc. Este derecho indiano se caracteriza por ser particular, casuístico. Se hace con una visión particularista resolviendo caso por caso. El derecho desde España desconoce la realidad en la que se va a aplicar y sus destinatarios se dictaron más de 1 millón de disposiciones, lo que dio origen al principio de obedézcase, pero no se cumpla. Norma muy utilizada por las autoridades de los territorios. En 1528, dicho principio era aplicable cuando la observancia de la disposición regia se siguiera a través de un escándalo o un daño irreparable. Además, dentro del derecho indiano están aquellas disposiciones que las autoridades que gobernaban los territorios americanos disponían para su organización. Estas son disposiciones judiciales en las audiencias que muchos las van a denominar derecho criollo. El derecho convive con el llamado derecho consuetudinario o indígena, del que en un principio no se aceptaba su aplicación, pero con el transcurso de los hechos y las circunstancias propias de cada territorio se fue teniendo en consideración, especialmente en lo referido a la regulación de encomiendas, temas tributarios, condiciones de trabajo de los indios, etc. No es sino hasta 1555 que se reconoce la vigencia de las costumbres indígenas, siempre que no vayan contra el derecho natural, como las leyes cristianas, ni contra la legislación regia. Existió una abundante dispersión normativa, por lo que se hacía necesario llevar a cabo una recopilación de tan vasta
legislación. B. De los primeros trabajos recopiladores a la recopilación de 1680. La necesidad de llevar a cabo un proceso de recopilación también se hacía imprescindible en el derecho de las Indias, en razón de su dispersión casuística y abundante disposición, muchas de ellas sin orden y sin aplicación, emitidas para un supuesto que quedan obsoletas con el tiempo. En el siglo XVI se encargó al virrey de México, ¿no? Velasco, que era oidor de la audiencia Vasco de Puga, quien en 2 años preparó una recopilación que vio a la luz en 1563. Dicho trabajo contiene disposiciones referidas a la Nueva España desde 1525 hasta esa fecha. Posteriormente se encargado a Juan López de Velasco a través de un nuevo intento recopilador que quedó simplemente en eso. Se le califica no como recopilación, sino como una colección de extractos que nunca fue publicada. Juan de Obando y su proyecto de código. Mediante Real Cédula, Felipe II dispuso recopilar, ¿no?, las leyes de India, encargándose al Consejo de Indias y este a su vez a Juan de Obando como visitador y presidente del Consejo de Indias. La idea era hacer un verdadero código en una recopilación en la cual se refundieran y elaboraran las órdenes, las normas dictadas para el gobierno de las Indias. Juan de Obando realiza lo que se conoce como la Copulata de Leyes Indias, la cual es una colección legal al estilo de López de Velasco. Cuenta con 7 libros divididos en títulos y estos en artículos que contienen un sumario de cada disposición. Fue redactado en 1568 y se le añadieron otras en 1569 y 1570. Es bajo la inspiración de la estructura de las partidas, Obando inició el trabajo y en 1570 lo tenía terminado. Su primer libro, sobre temas eclesiásticos, no recibió sanción papa ni regio, como tampoco el caso de los siguientes libros. Se conoce este trabajo de los esquemas y títulos sueltos sobre el Consejo de Indias. Su muerte dejó inconcluso el trabajo. Cedulario de Encinas. A la muerte de Juan de Obando, era necesario continuar con la labor de recopilación. Alonso Zurita, en 1574, lo hizo con las mismas técnicas de recopilaciones castellanas, ordenamiento de Montalvo y la nueva recopilación, el cual ni se promulgó ni fue del agrado del rey. En 1582 se encarga por parte del Consejo de Indias un nuevo código a Diego de Encinas. Y en 1596, sin aprobación regia, se publica en 4 tomos. Fue un trabajo hecho con fidelidad al texto, transcribiendo íntegras y por orden cronológico todas las disposiciones que trataban de la misma materia. Eh, este trabajo de Encinas, ¿no?, fue hasta 1596. Omite aquellas disposiciones que habían caído en desuso o estaban derogadas. Fue una obra laboriosa e imprescindible contenido, ¿no?, con textos íntegros de muchas disposiciones legales. La recopilación de 1680. La recopilación de las leyes de los reinos de Indias en 1680 fue sancionado por Carlos II y pasó por 3 etapas. Primero, el Consejo de Indias se encarga a Diego de Zorrilla, con residencia en Quito, la revisión de los 375 libros obrantes en la Secretaría para realizar una recopilación. Fue encargo recomponerlo realizando en el cedulario de Encinas, culminando en un tiempo de 6 años este trabajo, y lo presenta al Consejo, el cual se encuentra dividido en 9 libros, no siendo del gusto y por tanto no fue aprobado. En una segunda etapa, el conde de Lemos dispondrá la continuación de la labor de Zorrilla, formando a juristas como Villagómez y Rodrigo de Aguiar, desde 1616 con la participación de Antonio Pinelo, profesor de San Marcos, quien propone un ambicioso plan que es considerado como el inicio del proceso recopilador. Con el apoyo de Solar Pereira, habían emprendido la recopilación de las cédulas y ordenanzas en Indias, tomando por base la nueva recopilación castellana. Al coincidir con el proyecto de Aguilar y Acuña, van a abandonar luego esta tarea, quedando un solo libro, dividido en 18 títulos y un índice.
Presenta su obra en 1636. Contaba con 3 tomos, 9 libros, subdivididos en títulos y con más de 1000 leyes que no siempre vivió ni tuvo el carácter de oficial. Luego tenemos en la tercera etapa que se forma una nueva junta codificadora para las Indias. Participaron Fernando Jiménez Paniagua. La obra se inició a imprimir en 1661 y se concluyó en 1680. Se afirma que el texto fue la base fundamental de la recopilación de 1680 y la aportación de Paniagua Esmin. Esta recopilación de 1680 fue sancionada por Carlos II, dividida en 9 libros que tratan de temas como iglesia, universidades, Consejo de Indias, tribunales, jurisdicción real, autoridades y oficiales reales, como ejército, organización municipal, comercio, minas, industria, autoridades de derecho procesal, situación jurídica de los indios, derecho penal, hacienda real, casa de contratación, flota de indias. La técnica fue la misma llevada por la nueva recopilación castellana. Se dice que estas recopilaciones nacieron viejas y por la tardanza, como por el hecho de que se van a seguir promulgando posteriormente más leyes, por lo que habría perdido actualidad buscando diversas soluciones. Una, mediante comentarios que recogieran las ediciones y concordaran o glosaran los textos. Otra era compilar la legislación posteriores en un libro adicional y las compilaciones de derecho criollo como las ordenanzas peruanas que se imprime en 1685. Francisco de Montemayor reedita los sumarios de Aguilar, constando de 8 libros que luego fueron reeditados en México. Eso es todo, amigos, en esta tercera lección. Les pido que por favor se puedan suscribir, puedan compartir, puedan señalar algunos comentarios. Espero que les haya gustado y continuaremos en una siguiente entrega con la lección número 4. Gracias, adiós.